Años, ingeniero. El 28 de enero nació en la Ciudad de México. Fue estudiante de la UNAM. A la vez que estudiaba, impartía la cátedra de álgebra, de programación lineal y de otras materias. A muy temprana edad, fundó su primera empresa y a partir de ese momento todo lo demás es historia y dominio público. Considero, y ustedes comparten conmigo, que es un privilegio tener la presencia al día de hoy del ingeniero Carlos Slim Helú. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar acá acompañándolos en la celebración de este 50º aniversario de la fundación del colegio. Comentaba hace un momento que estaba con la madre de salud diciéndole que la que debería de hablar de este tema es ella, de liderazgo y retos. Pero pues ya me toca a mí, ojalá y salga bien. Les quería comentar, creo que ya se dijo que la idea es que platique yo unos minutos, no sé, como que me decían que como 30 o 20 o 40, y después tengamos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, por supuesto, lo primero es felicitar a la Madre Salud por su primer Congreso Internacional de Exalumnos en su 50º aniversario. Y tratando de dar pie a las preguntas, quisiera comentar lo que estamos viviendo, lo que es esta nueva civilización, esta nueva sociedad, lo que de alguna forma está pasando, lo que puede pasar, pero también un poco hablar del pasado para poder entender bien el presente y el futuro. Como todos sabemos, estamos viviendo una nueva sociedad tecnológica que le llaman nueva civilización del conocimiento, digital, tecnológica, que es una sociedad de servicios en donde casi toda la población, digamos, en los países desarrollados, un 90% trabaja en servicios. Y ya la producción de bienes primarios y secundarios se hace con mucha facilidad y son pocos los que en las sociedades desarrolladas trabajan en esa actividad. Como si nos ponemos a reflexionar, a pensar un poco en nuestros orígenes civilizatorios, nos damos cuenta que todas las sociedades y nosotros fuimos progresando gracias a innovaciones, gracias a tecnologías, gracias a descubrimientos, gracias al desarrollo científico, gracias al pensamiento, es lo que ha llevado a las sociedades a ir evolucionando. Y muchas de estas se han concentrado en unas áreas en ciertas épocas. Y vemos cómo el podernos comunicar y el podernos globalizar, y obviamente para podernos comunicar y globalizar, ha sido muy importante los avances en las comunicaciones, que del caballo y del gran descubrimiento del barco de vela y de la navegación pasó al motor de vapor y a lo que ahora es la velocidad de la luz en las telecomunicaciones y la velocidad del sonido en la transportación física aérea. Entonces, bueno, todas estas evoluciones fueron dando pie al avance de las sociedades. Fue muy importante que las sociedades estuvieran comunicándose, que estuvieran de alguna forma globalizadas. En algunas áreas obviamente había una globalización inmediata o muy rápida y en otras había un retraso mayor. Ese retraso mayor todavía lo vemos hoy en algunas zonas del Amazonas, por ejemplo, en algunas islas remotas, en algunos lugares de África, en donde se sigue viviendo como se vivía hace miles de años en todos los otros lugares. El gran avance de nuestra civilización, creo yo, fue sin duda el descubrimiento de la navegación
que integró al Mediterráneo, globalizó al Mediterráneo, permitió que a través de la navegación hubiera un intercambio comercial muy importante. Los fenicios fueron grandes promotores de esta actividad, un gran intercambio del conocimiento, un gran intercambio cultural, inclusive étnico, asentándose en diversas áreas de los territorios. Ese fue un gran avance de hace 3000 años que es la cuna del desarrollo de la sociedad occidental actual, en donde después vino esta edad de oro griega, después el desarrollo del Imperio Romano, con todos sus grandes descubrimientos de ingeniería y arquitectura, desde el arco, el descubrimiento del arco, la bóveda, los grandes caminos que hicieron, los grandes puentes, los túneles, los edificios, las construcciones que permitieron estar tan avanzados como estamos ahora. Y había otros países que se quedaban rezagados, pero todos fueron avanzando, avanzando, avanzando. Esas sociedades primeras agrícolas fueron muy injustas en cuanto a que sus características, sus paradigmas eran de división de clases, inmovilidad social, explotación del hombre. Por eso había esclavos y había clases sociales y era muy difícil pasar de una a otra, además de que había siempre esa gran tentación e interés por conquistar al vecino o por defenderse del vecino, y había, por supuesto, la importancia de las guerras, del formar defensas fuertes, muros, y defenderse constantemente de todo esto. Vino la sociedad industrial, que es un gran salto, es una revolución, le llaman la revolución industrial, que transformó todo esto, sobre todo en el siglo XX, aunque data de mucho antes. En el XIX todos sabemos cómo el ferrocarril formó parte de este impulso, fue la locomotora que transformó mucho a los países que hoy son desarrollados, la locomotora, el barco de vapor, la agricultura multiplicó 20 veces su productividad. Entonces todo esto ha sido este proceso que comento tecnológico. Y es en el siglo XX, ya durante la Segunda Guerra y sobre todo después de la Segunda Guerra, en donde se acelera un proceso de una nueva revolución, que es la revolución tecnológica que hoy estamos viviendo. Esa revolución tecnológica está transformando al mundo de manera muy importante. Hay un cambio enorme en las condiciones, en las características, en los paradigmas nuevos de esta sociedad. Y este cambio enorme, de alguna forma, en mi opinión, no se está conduciendo continuo por parte de los gobiernos de los países más avanzados. Y estamos viendo las crisis, que son crisis demasiado importantes y yo creo que delicadas. Bueno, ¿esto qué está planteando? Pues está planteando que se requieren primero conocer qué es lo que está pasando, saber qué es lo que va a pasar y conducir el cambio de manera adecuada, lo más rápido, porque esta tecnología está transformando al mundo demasiado rápido, y tiene que haber la reacción rápido por parte de los gobernantes y de todos nosotros, toda la sociedad civil. ¿Y qué significa esto? Significa que este cambio civilizatorio está provocando grandes retos, muchos, ya no solo de los gobernantes, como eran en los estados en los que había un poder concentrado, en que estaba todo el poder concentrado. Son muchos retos y requiere muchos liderazgos. Entonces, como parte principal de consecuencia principal de esta nueva civilización, que significa cambio, se presentan todos estos retos y hacen falta estos cambios. Es muy importante ver, para situarlo en la magnitud, que la sociedad agrícola empezó cuando se acabó la glaciación y duró como 10,000 años, por decir una cifra. Entonces, en 10,000 años hubo procesos de avance, muchos, pues desde primero se vivía en la época de piedra, luego llegó el neolítico,
América vivía en el Neolítico cuando la conquista, no conocía, no había habido la edad del cobre, del bronce, ni la del acero, que ya se había desarrollado en Europa de manera importante. No había animales de tracción, entonces no se usaba la rueda, o sea, había un atraso acá. Pero en Europa, de todas maneras, este cambio duró 10.000 años, fue muy despacio. El industrial duró como 200 años, 200 y pico. Y este cambio se está dando en una generación. Entonces es la gran diferencia con lo que se ha vivido en otras épocas. ¿Qué significa este cambio? ¿Qué significa este avance tecnológico? ¿Qué es lo que hace la tecnología? La tecnología permite que el trabajo físico, el esfuerzo físico sea menor, que ya no sea necesario estar cargando bultos, cajas, productos, etcétera, y permite que con un equipo moderno se produzca lo que antes se producía con 20, con 10, aumenta la productividad 5 veces, 10 veces, y es tal el aumento de la productividad con esta tecnología que pasar de la industrial, en donde estaba la división del trabajo, no sé los que vieron Tiempos Modernos de Chaplin, que forma parte del aparato de la máquina, a manejar a través de un control de computadoras la producción industrial, por ejemplo. Que en lugar de tener cientos de personas produciendo, con unos cuantos, los equipos son automáticos, están perfectamente muy avanzados, controlados de lejos. Entonces, ser parte de la máquina se vuelve como un pastor de máquinas, ¿no? Está pastoreando las computadoras para ver dónde hay una falla, dónde no hay falla, etcétera. Es un cambio sustancial que, por supuesto, al aumentar esa productividad de manera tan importante y tan sustancial, empieza a haber en ciertos lugares desempleo. Ya no se necesitan 1,000 personas para producir, se puede producir lo mismo con 200, etcétera. Bueno, ¿y qué significa eso? Pues significa que a esas personas que ya no son necesarias para producir un bien, hay que buscar y prepararlos para producir otras actividades, otros bienes u otros servicios. Y como les decía, en esta nueva civilización, que además yo digo que es muy generosa en cuanto a que no se sustenta en la explotación del hombre, sino en su bienestar. A todo mundo le conviene que los demás estén bien, a todo mundo le conviene que la gente esté más educada, que la gente se prepare mejor, le conviene que esté sana, le conviene que no sea pobre, porque como pobre, la pobreza y la marginación los tienen en el autoconsumo, y es muy importante integrarlos a la modernidad, a la economía moderna, y a integrarlos, vamos a llamarlo de una manera burda, al mercado, integrarlos a ser demandantes de bienes, de servicios, porque esa demanda de bienes y servicios de estas personas que estaban marginadas sustenta el desarrollo. Esto es lo que está pasando en China. En China está pasando el país de ser un país de agricultores, rural, que vivía la gente en el autoconsumo, inclusive la frase que se le atribuye a Confucio de que no hay que darle un pescado, hay que enseñarle a pescar, pues es tenerlo en el autoconsumo. Hay que enseñarle también a comercializar los pescados que pesque para que pueda comer otra cosa y vivir de otras cosas, ¿no? Entonces, el autoconsumo, conforme se salen del autoconsumo y se integran a la sociedad, empiezan a demandar a la modernidad, y a la parte urbana empiezan a demandar otras cosas. Bueno, entonces estamos viendo una sociedad en que pocas personas requieren trabajar en la producción de bienes. Quiere decir que la sociedad o la humanidad va a necesitar menos trabajo físico y va a poderse dedicar a actividades que ya no son de producción de bienes, sino actividades de servicios. Lo vemos en el cine. En el cine vemos películas muy viejas donde se desarrollan mucho en las áreas rurales, en el campo. Después eran obreros o eran fábricas, y ahora prácticamente todas son servicios, ¿no? Que es en hospitales, es en negocios financieros, es en tales. Ya es una sociedad, las desarrolladas,
sustancialmente de servicios. Y obviamente que el mundo está en ese proceso, no solamente los países desarrollados, sino que todos vamos en ese proceso. ¿Y qué está pasando? Bueno, está pasando que el mundo, a pesar de esa integración y de mucha gente saliendo de la pobreza, sobre todo en China, en India, en América Latina y probablemente muy próximamente en África, pues todas esas personas al entrar al mundo moderno, a la economía moderna, al ser demandantes, a formar parte del mercado, empiezan a demandar bienes que incrementan la actividad económica, la producción de bienes primarios, etcétera, pero se está planteando una crisis en cuanto a que se forma un gran cuello de botella por lo rápido del proceso, en el que no se conduce el cambio de la facilidad de producción de bienes y de riqueza y de creación de riqueza, no se produce el cambio en el desarrollo de nuevas actividades para estas personas. Entonces, estamos teniendo en todos los países, incluyendo los países como el nuestro, muchos jóvenes que al haber bajado sustancialmente la mortalidad infantil, muchos jóvenes que acceden a la edad de tener estudios superiores, estudios medios, y la necesidad de encontrar empleo. Y ahí está pasando, pues en el caso de México, de que hay muchos muchachos que ni estudian ni trabajan, que no tienen esas oportunidades, pero eso también está pasando en todo el mundo, en España, en Estados Unidos, en que en España se habla de desempleos superiores al 20 y tantos % en los jóvenes que no están encontrando estas posibilidades. Entonces, bueno, uno de los grandes retos, sin duda, va a ser ese. Primero, buscar, y tiene que ser ya no con la educación tradicional, ni con la salud tradicional, tiene que buscarse cómo vamos a hacer que nuestra población infantil y joven tenga muy buena salud, nutrición previamente, una buena educación y posibilidades, cuando acabe su educación, de tener empleo. Y entonces también hay que buscar cómo educar para aquellas actividades donde va a haber una demanda de empleo. Y ya no seguir educando en actividades donde ya no va a tener posibilidades de emplearse la persona. Entonces hay que trabajar en estas nuevas, desarrollo de estas nuevas actividades y en los programas educativos y en las carreras. Pero al mismo tiempo pensar en que nuestros países, en general, bueno, sobre todo nuestros países, a los que está accediendo una gran cantidad de muchachos que antes se ocupaban o en el campo a los 8 o 10 años o en las industrias a los 16, 18 años, pues que tengan la posibilidad de capacitarse para que accedan a otro tipo de empleos en donde no solamente los reclama la sociedad, sino también van a tener mejores ingresos y posibilidades de encontrar trabajo. Entonces, el gran reto, diría yo, que de todos los países del mundo y principalmente de los que estamos en desarrollo, es, bueno, primero conducir este cambio civilizatorio y ahorita hacer algunos comentarios a lo mejor del cambio de la sociedad industrial, pero sobre todo buscar formar capital humano, es decir, gente, que la población tenga salud de buena calidad y educación de buena calidad y sobre todo en las áreas donde después se le pueda ofrecer empleo. Entonces el gran reto es por los gobiernos conducir el cambio, por la sociedad formar ese capital humano con salud y educación y generar la actividad económica y el desarrollo que permita emplear a esa población. China lo está haciendo muy bien, está teniendo grandes crecimientos. México lo hizo durante 50 años, crecimos al 6.2, allá están creciendo al 8, al 10%, pasando de ser una sociedad agrícola a ser una sociedad urbana, y está en un proceso intensivo de educación. Por supuesto que tienen decenas de miles, quizás podría ser cientos de miles estudiando fuera para aquellas cosas que no pueden enseñarse dentro, decenas de miles educándose y decenas de miles encontrando empleo en las zonas industriales y urbanas. Bueno, entonces ese es nuestro gran reto. ¿Y qué pasa? Mejor lo de industrial
el cambio industrial, mejor no se los platico, pues está medio feo, porque la verdad la primera mitad del siglo XX pues fue guerras mundiales, revoluciones, programas económicos y sociales, modelos económicos, no programas desastrosos que acababan con la libertad y que fueron un fracaso en lo económico. Parecía que acababan con la libertad, pero eran buenos con la cosa económica, y fue un fracaso en lo político, en lo económico, etcétera. Por supuesto, todo esto que estoy platicando hay que hacerlo, todo este cambio hay que conducirlo en libertad, en democracia, con división de poderes, y algo que también es muy importante, que se nos olvida, con instituciones muy sólidas, muy fuertes. Ahora, en la segunda mitad, después de la guerra, ¿qué hicieron los países desarrollados? Subir y subir y subir impuestos y ofrecer a la población todo gratuito. Retiro temprano, salud general, etcétera. Salud universal, retiro temprano, desempleo, pagar el desempleo. Entonces no alcanzaron los recursos para eso, pues están en esta crisis. Entonces lo que necesitamos, lo que les decía, si quieren, si me permiten, me voy a pasar a sentarnos, medio flojo, pero voy a sentarme un ratito. No. Entonces les decía de que estos cambios tienen que hacerse dentro de la democracia, la libertad, etcétera, y hay que trabajar en ello. ¿Y qué ocurre? Que el Estado omnipresente y omnipotente está agotado. Ya no puede seguir ofreciendo retirarse a los 60 años, cuando la gente antes vivía 60 años y ahora va a vivir 85, 90, los jóvenes. No puede las personas retirarse a los 60, y veíamos que en Francia querían subir de 60 a 62 y hubo un gran alboroto. España está en ese proceso, que esos 2 años no son suficientes, pero tienen que hacer transformación y no tienen la fuerza política. ¿Y qué implica esta nueva civilización? Reclama mayor participación de la sociedad civil y del sector privado. El sector privado en la inversión. La sociedad civil tiene que ser más activa en la solución de los problemas. El gobierno, que antes hacía todas las cosas, tiene que ir dejando campo para que sea ahora la sociedad civil la que resuelva los problemas que planteaba yo hace un momento. Entonces diría, bueno, pues tenemos los grandes retos. Los grandes retos son dar salud y educación, y decía yo que no puede hacerse con los sistemas tradicionales, pero al mismo tiempo la tecnología permite, para la educación sobre todo, hacer una educación muy económicamente de alta calidad a través de la educación no presencial, de la educación a distancia, para todos estos jóvenes que están sin educarse y que hay que darle acceso a su formación, al desarrollo de capital humano en los países y a generar esos empleos. Ahora, si hablamos de los empleos, pues los empleos requieren actividad económica, necesitan inversión, lo tiene que hacer el sector privado, porque por más que los gobiernos suben los impuestos, siempre llevan los ingresos al gasto corriente, no a la inversión. Entonces llevan el dinero al gasto corriente y eso no fortalece la actividad económica. El chiste es que esos recursos se puedan invertir por parte del sector privado para generar esa actividad económica y generar esos nuevos empleos. Pero al mismo tiempo hay que buscar, les decía yo, que sean actividades donde nuevamente se va a generar demanda de empleo. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, pues es obvio, me parece a mí, que el cuidado de los adultos mayores va a ser muy importante. Va a haber ahora tanta gente de edad mayor, de 80, no, ya ando en esa edad, mejor me subo más, de 85 años o de 90 años, que hay que estarlos cuidando. Por ejemplo, los americanos que no tienen quien los cuide, pues ahí hay un capital humano mexicano para ese fin,
que los retirados se vengan acá y tengan servicios de calidad médica y tengan atención y cuidado. Otra de las cosas va a ser el medio ambiente. El medio ambiente va a reclamar mucho empleo, mucha actividad en diversos campos, en la conservación de la biodiversidad, en la reforestación, en mil cosas, ¿no? En las nuevas tecnologías para desarrollo de energías limpias, etcétera, transportación, etcétera. Y por supuesto la tecnología de la información. Antes pues se llevaba el librito con el apunte, etcétera, etcétera. Ahora se necesita tener la computación, tener la centralizada la información. Hay tantas cosas que hacer y hay un gran campo en esa actividad. Y por supuesto, como va a haber mucho más tiempo para todos y esperamos que todos conforme se preparen más y conforme la sociedad se desarrolle tengan actividades mejores empleos, pues va a haber también mucho más para el entretenimiento, para el turismo, para la cultura, para el deporte. Entonces va a haber una serie de actividades que demanden mucho más empleo. Por decir una cifra, en Estados Unidos creo que donde más de la población económicamente activa está en el comercio al detalle. Creo que hay más del 20% de la población activa, 25% dedicada a eso. Pero luego la educación es como 12%, puede llegar a ser 15%, la salud yo creo que también puede ser de esos niveles, y el entretenimiento otro nivel, etcétera. Y en la parte industrial y de bienes primarios, claro, allí importan muchas cosas, pero en otros países como el nuestro podrá ser 25%, 30% en un futuro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de México? Pues que México y Latinoamérica y los países que no nos desarrollamos no tenemos tantos compromisos como los que han contraído y hemos tenido la capacidad de hacer los cambios con mayor facilidad que los países desarrollados como los europeos y el mismo Estados Unidos. Ahí están los fondos de jubilación que están individualizados. Se cambió la edad de los trabajadores del Estado para que no se jubilaran tan temprano, y los cambios se han hecho en Brasil, se han hecho en México, en muchos otros lados. Entonces aquí es donde más necesidad tenemos nosotros de trabajar. Quisiera, antes de pasar a las preguntas, si les parece, decirles que hay una definición de líder que es muy buena, creo yo que es muy buena. Dicen que el gran líder, el buen líder, necesita tres atributos que son muy difíciles que los grandes líderes los tengan, que es inteligencia, valor y corazón. Hay unos que son muy valientes y muy inteligentes, pero son terribles, ¿no? Destruyen, y hay otros que son tipo Carter, por ejemplo, a lo mejor es puro corazón, pero le faltan los otros atributos. Entonces estos son importantes. Y bueno, y la otra cosa que es importante, sobre todo para los que hemos sido educados como nosotros en escuelas privadas, etcétera, es tener muy firmes los valores. Los valores son fundamentales, pero cuando se está gobernando, cuando se está manejando instituciones o administrando empresas, hay que tener siempre un poco de pragmatismo, no ser demasiado rígido en todo ello. Y luego pues vivir sin miedos y culpas es fundamental, para que sin miedos, si tenemos miedos nos inhibe a la acción, y culpas, pues también son cargas pesadas, son cargas fuertes. Yo creo que hay que hacerlos a un lado, pero sobre todo vivir haciendo a un lado todas las emociones negativas, hacerlos a un lado porque son una gran carga. Bueno, sabemos todos cuáles son las negativas. Los pecados capitales ayudan mucho a determinar cuáles son. Yo creo que son muy importantes. Eso es eliminarlos, no tenerlos. Y yo creo que para nosotros en el país, cuando ya estamos cerca ya de romper la barrera del subdesarrollo, formando más clases medias, yo creo que en los próximos 10 años
México, junto con otros países de Latinoamérica, yo creo que el primero va a ser Chile, pero estaremos ahí México, Colombia, Argentina y Brasil muy pronto en esos 10 años para estar rompiendo esta barrera. Y eso va a ser muy importante porque podemos entrar ya en un proceso de no regresión al subdesarrollo y de incorporación de las clases más desprotegidas al bienestar. Yo tengo muchos años diciendo que la mejor inversión que podemos hacer todos, gobierno y personas, es combatir la pobreza, porque desde un punto de vista hasta egoísta, el sacar a alguien de la pobreza, incorporarlo a la economía, a la modernidad, con educación, es tener mejores gentes en el trabajo, más preparadas para esta sociedad y incorporadas al mercado porque van a demandar más servicios y más bienes que todos, para todos. Habrá más alumnos en la escuela, no sé si quiera más, pero habrá más alumnos en Miraflores, habrá más gente en los hoteles, hablando por teléfono, etcétera. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho la atención y yo creo que mejor ya las preguntas, si le parece más. ¿Sí? Eso que no lo traía preparado, ¿eh? Ah, gracias, estoy muy amable. Por eso me iba de un lado a otro. Al hacer la pregunta, digan su nombre completo y la generación a la que pertenecen, por favor. ¿Estamos listos? Adelante. Buenos días, mi nombre es Beatriz González, generación 88, Miraflores. Imponente hablar enfrente de ustedes, siento un cariño enorme. Señor Slim, ingeniero Slim, quisiera preguntarle, en el tema de los valores, esta parte de tener el corazón fuerte, de continuar hacia adelante, caminando, como dice pues nuestro lema, nuestro himno, de frente, con paso firme. Por favor, denos un consejo, cómo mantenerse en medio de la vida, ante la muerte, ante los hijos que tienen problemas, ante el desempleo a veces, o la dificultad para explicar lo que uno necesita o lo que uno quiere. Por favor, háblenos de esa parte humana. Bueno, yo creo que lo primero es que todos amemos a la vida. El amor a la vida es fundamental. Y bueno, pasa por querernos a nosotros mismos, y querernos a nosotros mismos tiene mucho que ver con la autoestima, tiene mucho que ver con conocernos para poder querer a los demás. Y yo creo que en el mundo, en la vida, la energía y la fuerza limpias las da la familia y los amigos y el amor a la vida. Tener curiosidad por ella, por conocer, por seguir aprendiendo, disfrutar de la naturaleza, sí, suena pero grullada y al mismo tiempo extraño, pero lo más barato en la vida no cuesta nada. Perdón, lo más importante en la vida no cuesta nada. Y cuesta mucho, ¿no? El amor, la amistad, al revés. Eso yo creo que sin duda es fundamental. Y quizás dejé de decir que la familia y los amigos en la vida y en la vida profesional, cualquiera que sea la actividad que hagamos, aunque sea más de casa, dan esa energía y esa fuerza limpia. Porque a veces se alimenta uno de otra fuerza, por ejemplo, la ambición, la envidia, algunos otros sentimientos negativos que impulsan a que desarrollemos ciertas acciones, ciertas actividades. Luego, en el caso de los hijos, yo creo que la educación de los hijos es muy importante, muy importante. Hay que hacer que se quieran entre ellos y hay que estar con ellos desde que nacen y no de repente cuando son adolescentes sufrir las consecuencias de no haber estado antes. Y yo creo que la mejor forma de educarlos es, bueno, por supuesto, la convivencia familiar. Yo creo que es más de cualitativo que cuantitativo, no es de estar todo el día con ellos, sino de la calidad de cómo estamos con ellos. Hacer que se quieran mucho entre los hijos, no permitir, no fomentar los pleitos entre ellos, sino el amor entre ellos. Y yo creo que los problemas que pasan los hijos, cuando nos conocemos nosotros bien, nos damos cuenta que los pasamos nosotros. Entonces hay que tener, cuando decía yo que los valores y el pragmatismo, en la educación de los hijos tiene que ser, tener esa
flexibilidad de que si no sacó 10 en la escuela o que si lo reprobaron o que si, pues no traumarse ni traumarlo al niño, ¿no? Yo creo que hay que comprenderlos y para eso, si nos conocemos nosotros bien, nos damos cuenta que nos pasó a nosotros. Yo creo que es eso lo que hay que tener. Yo le decía a alguna persona que estimo mucho y admiro mucho, que ya va a cumplir 99 años, que me escribiera una nota, desgraciadamente fue muy corta porque es un gran pensador, sobre el amor, la amistad y la vida. Yo creo que son las tres cosas muy importantes y hay que reflexionar sobre ellas. Gracias. Mire. No sé si tenemos tiempo. Miren, si no les importa, les leo una carta a los jóvenes. A lo mejor me salto algún tramito, pero en relación a la pregunta. Esto fue en 94, me dieron un reconocimiento ahí entre alumnos muy destacados de Estados Unidos y de México. Transmitirles un poco de mi experiencia en la vida, buscando contribuya a su formación. ¿Alguien que la lea a otra persona mejor? ¿Sí? ¿Olegario? Sí, no te da lugar. Sí. Carta a los jóvenes. Les escribo esta carta con el fin de transmitirles un poco mi experiencia en la vida, buscando contribuya a su formación, a su manera de pensar y de vivir, a su equilibrio emocional, a su sentido de responsabilidad para con ustedes y para con los demás, a su madurez y sobre todo a su felicidad, que debe de ser producto de su ser y quehacer cotidiano. Son ustedes privilegiados dentro de la sociedad gracias a su talento y esfuerzo, por la mejor razón, su propio valor. El éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior. Es la armonía del alma y de sus emociones, que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad y la integridad. El ser tan destacado como ustedes lo son significa un privilegio, pero entraña también muchos riesgos que pueden afectar valores muy superiores al éxito profesional, económico, social o político. La fortaleza y el equilibrio emocional están en la vida interior y en evitar aquellos sentimientos que corroen el alma, tales como la envidia, los celos, la soberbia, la lujuria, el egoísmo, la venganza, la avaricia, la pereza, son veneno que se ingiere poco a poco. Cuando den, no esperen recibir. Queda aroma en la mano que da rosas, dice un proverbio chino. No permitan que sentimientos y emociones negativos dominen su ánimo. El daño emocional no viene de terceros, se fragua y desarrolla en nosotros mismos. No confundan los valores ni menosprecien sus principios. El camino de la vida es muy largo, pero se transita muy rápido. Vivan el presente intensa y plenamente, que el pasado no sea un lastre, que el futuro sea un estímulo. Cada quien forja su destino y puede influir sobre la realidad, no la ignoren. Vivan con sentimientos y emociones positivas como el amor, la amistad, la lealtad, el valor, la alegría, el buen humor, el entusiasmo, la paz, la serenidad, la paciencia, la confianza, la tolerancia, la prudencia y la responsabilidad. Los opuestos que no invadan el alma, que duren poco en su ánimo, no los dejen alojarse, déjenlos, aléjenlos. Muchas veces cometerán errores. Es usual y es humano. Traten siempre que sean menores, acéptenlos, cobíjenlos y olvídenlos. No se obsesionen por ello. El cielo y el infierno están con nosotros. Lo que más vale en la vida no cuesta y cuesta mucho. El amor, la amistad,
la naturaleza, y lo que sobre ella ha logrado el hombre de formas, colores, sonidos, olores que percibimos con nuestros sentidos, solo puede ser apreciado cuando estamos anímicamente despiertos. Vivan sin remedios y sin culpas. Los miedos son los peores sentimientos del hombre, lo debilitan, lo inhiben a la acción y lo deprimen. Y las culpas son un lastre enorme en nuestro pensar y en nuestro actuar en la vida. Hacen difícil el presente y obstruyen el futuro. Para combatirlos, seamos sensatos y aceptemos como somos, con nuestras realidades, nuestros méritos y nuestras penas. La ocupación desplaza a la preocupación y los problemas. Al enfrentarlos, desaparecen. Así, los problemas deben hacernos cada vez más fuertes. De los fracasos aprender, y los éxitos deben ser estímulos callados. Actúen siempre conforme les dicte su conciencia, pues ésta nunca les engaña. Los miedos y las culpas entonces serán mínimos. No encierren ni arruinen su vida. Vívanla con la inteligencia, el alma y los sentidos despiertos y alertas. Conozcan sus manifestaciones y edúquense para apreciarla y disfrutarla. El trabajo bien hecho no es solo una responsabilidad consigo mismo y con la sociedad, es también una necesidad emocional. Al final, nos vamos sin nada. Dejamos nuestras obras, nuestra familia y a nuestros amigos. Y quizá, una positiva influencia para lo que en ello estaremos sembrando. Con mis mejores deseos, Carlos Slim Elú. Gracias. No, al revés. Gracias. Gracias. No te la dejo. No se la dejo, María. Tengo copias. No, yo tengo copias allá. Se la damos a... Muchas gracias. Me hacía una pregunta de cuáles profesiones considero que en el presente o el futuro van a dejar de tener demanda y de ofrecer oportunidad de empleo a los jóvenes. Bueno, yo creo que profesiones y actividades profesionales, aunque no sean carreras, por ejemplo, en los autos, recordarán que en los autos antes había que echarle talacha y había letreros en todos lados de talachas, de que arreglaban el carburador, las descomposturas de nuestra época, ¿verdad? Cambiábamos llantas muy seguido porque se ponchaban muy seguido. Pues bueno, ahí hay una serie de cambios tecnológicos. Los contadores ya no pueden ser como antes, los tenedores de libros, todo eso ha estado cambiando muchas cosas. El manejo de sistemas viene sustituyendo muchas de estas cuestiones. Luego yo creo que las profesiones habrá que irse especializando en algunas. Cuando yo estudié había ingeniero mecánico, electricista, ingeniero civil. Bueno, había otra ya de ingeniero petrolero y estudiar para geología, pero ahora hay numerosas, ingeniería industrial, ingeniero en sistemas, ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces, están empezando muchas nuevas carreras. De las que menos empleo, no tengo yo una estadística, pero de percepción, sabemos que nos faltan, por ejemplo, técnicos médicos, que estén en el campo medio. Muchos dicen que en Estados Unidos puede ser mejor el servicio porque tienen más técnicos médicos y aquí hay que formar más, quizás. En la educación, pues no podemos ya seguir pensando en que se duplique el número de profesores, porque no va a haber ni la posibilidad de duplicarlo, ni de crear las aulas, ni de financiarlo. Entonces hay que buscar que esa educación venga por tecnología, por internet, por ejemplo, en el que con unos buenos programas y unos buenos maestros se pueden tener clases para cientos de miles de estudiantes, por no decir que quede abierto a millones a través de la conexión de internet. Y yo creo que es cosa de ponerse a pensar un poquito cuáles actividades, dependiendo de lo que a uno le gusta, pueden ser ya obsoletas. Hay algunas que a uno le gustaría que ya fueran medio obsoletas, pero no las quiero decir acá.
¿Y cuáles son las nuevas? Pero las nuevas va a haber muchas, en los campos de las ingenierías. Lo que sí es claro es que los países, que inclusive en el Acuerdo de Chapultepec lo firmamos y eso era lo que se planteaba, era seguridad jurídica. Y para eso las instituciones tienen que ser muy, muy importantes. Seguridad jurídica y los poderes divididos, la división de poderes. Seguridad física. Es que cuando no hay seguridad física, la libertad se limita, ¿verdad? Cuando hay temor en algún lugar de salir a la calle o no puede uno hacer tal cosa, la libertad se ve frenada cuando no existe esa seguridad física. La seguridad física era el primer punto y la jurídica. Después hablábamos en ese acuerdo, y sigo pensando igual, de un crecimiento económico, actividad económica sostenida, sustentable y con empleo. Porque puede haber actividad económica sin empleo y puede haber empleo sin inversión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si encontramos un pozo muy rico, pues va a haber crecimiento económico, pero no va a haber más empleo. Un pozo petrolero, y hay otras actividades que dan mucho empleo. Por ejemplo, decidimos mantener las carreteras, meternos a los estudios arqueológicos en nuestro país, pues son empleos masivos con poca inversión en capital y casi todo con contenido nacional. Entonces yo diría que siguiendo con esto, la actividad económica requiere inversión. El gobierno, decía yo, que aunque recaude como en otros países el 50% del presupuesto, no invierte y no es su función, lo hace mal. Entonces la inversión privada es la que es muy importante. Yo le decía en algún país que trae un problema de este tipo, digo, bueno, la única forma de corregir el déficit es subiendo el ingreso, que ya no hay mucho espacio, bajar el gasto, que significa bajar sueldos o correr gente o hacer tales limitaciones, o vender activos, vendan los activos que tienen aeropuertos o las carreteras, que las pongan de cuota o de cuota, etcétera, y con eso mejoran sus finanzas públicas. Sobre todo que en el caso de los gobiernos es importante porque esas funciones no las hacen muy bien y es mejor que las concesionen a que las operen terceros. Inclusive la misma salud y la educación, en algunos casos pues, sería muy interesante que se subrogara para que pudiera manejarse de una manera más eficiente. Y después lo que también es claro es que hay que hacer mucha infraestructura humana. ¿Y eso qué quiere decir? Capital humano. ¿Qué quiere decir? Significa educación y salud, sobre todo. Y nosotros metemos nutrición desde la madre en el embarazo, pero salud y educación, y atención perinatal, pero salud y educación. Y infraestructura y vivienda, carreteras, infraestructura de telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, y bueno, cuidar que no se tomen decisiones equivocadas. Por ejemplo, la suspensión de pagos de Mexicana de Aviación era una suspensión de pagos, no una suspensión de vuelos. En Estados Unidos hay suspensión de pagos y las empresas siguen operando. Eso es lo que debe ser una suspensión de pagos, que no se destruya la empresa. Bueno, pues eso son en forma general lo que pensaría. Sí, aquí me preguntan, una pregunta interesante, que si yo considero que en el pasado había inmovilidad social. Sí, había inmovilidad social, acuérdense, había el faraón egipcio descendía de la divinidad, o las castas que todavía hay en India, o las cortes, y luego había los nobles, y había los señores feudales, y había los trabajadores del campo. Había una inmovilidad social porque además no había forma de ascensión, de ascenso social. Normalmente el ascenso social en esa época agrícola estaba limitado a la guerra, y no sé si probablemente al comercio, pero sobre todo entre los aztecas también al comercio. Pero si era un buen guerrero, tenía posibilidades de ascenso. Pero no había educación, la gente no sabía leer, no interesaba la movilidad social. Lo que interesaba era
que la gente trabajara mucho en el campo, si era sobre todo el área de mayor actividad económica, que trabajara mucho y que consumiera poco, ¿verdad? Por eso traen esclavos, porque traen esclavos que son más fuertes para trabajar en la caña, en el azúcar, traían esclavos para ese fin. Entonces, bueno, pues, había una inmovilidad social. Y la esclavitud se libera no solo porque Espartaco liberó a todos, sino porque ya no era necesario, la esclavitud se volvió obsoleta. Yo creo que, me dicen que si hoy es fácil en México cambiar el estatuto social. Yo creo que uno de los grandes cambios de hoy y del pasado, de los últimos, desde que yo tengo uso de memoria y antes, ha sido en México el gasto público de la salud pública y la educación pública. Eso ha sido una base de cambio social muy importante. Y yo creo que tiene que seguir siendo en ese sentido. Y sin duda la forma de mejora en la cuestión social, política y económica es con educación, con buena educación. Y vemos que algunos mismos presidentes que han venido de situaciones económicas muy bajas, desde, bueno, Benito Juárez, Porfirio Díaz, por nombrar algunos. En el ascenso por méritos, ahora es una sociedad en la que la gente con mérito, que se esfuerza, hablábamos antes de qué se necesitaba, pues se necesita tener vocación, quizás algo de talento, pero sobre todo vocación, mucho trabajo y las circunstancias son importantes. Y la gente que se prepara bien y trabaja fuerte, esa sin duda está en la movilidad social. Yo diría que de manera importante, inclusive en los negocios, nosotros, pues al que trabaja muy bien, al que es destacado, al que se está esforzando y que está mejorando y resuelve todo, va ascendiendo rápido. En algunos casos, muy jóvenes logran hacer sus cambios. Aquí me preguntan, se los doy, ¿verdad? No, me lo quedo. ¿Cuál es el compromiso social y ecológico de las empresas nuestras y cuál es mi reto? Son dos preguntas diferentes. Creo que el reto, pues ya desde hace algunos años, es tratar de poner lo que podamos para que mejore nuestro país y el caso mío en Latinoamérica. O sea, ayudar a que se pueda cambiar y mejorar la situación de nuestro país. ¿Y cuál es el campo en donde podemos hacer eso? Los que no estamos en la política o en el gobierno, los que estamos en el sector privado, es con inversión y formando capital humano, que decía yo, salud y educación, sobre todo educación, y construyendo infraestructura. Entonces, lo que estamos haciendo en el caso nuestro es invertir mucho en infraestructura. Este año vamos a invertir, aparte de 1.600 millones en telecomunicaciones, 1.200 en infraestructura, en carreteras, tratamiento de agua, etcétera. Y estamos por echar a andar una universidad digital, una universidad abierta, de todo esto que hablaba yo de la tecnología utilizada en la educación. Ya hemos trabajado antes en eso, pero estamos por hacerlo de una manera muy firme y trataremos de hacerlo lo más pronto y lo mejor posible. Formar unos cursos y unas carreras que a través de internet puedan los muchachos estudiar, pero abrirlo a que aún los que no se inscriban para obtener los títulos correspondientes tengan acceso a estos programas y tengan acceso a estudiar a través de esta ruta por internet, banda ancha, ya sea fijo o móvil. Ese es uno de los grandes programas que tenemos. En lo ecológico estamos trabajando en la conservación. Hicimos un convenio de aportar $100 millones con el World Wide Fund para 5 programas en el país. Uno es el Mar de Cortés, otro es el arrecife mesoamericano, otro es en Oaxaca, el otro es el desierto de Chihuahua que baja hasta San Luis Potosí. Estamos trabajando en la conservación del jaguar y de la mariposa. La mariposa, llevamos varios años con la mariposa monarca
y estamos participando en algunas comisiones de Naciones Unidas en relación a la cuestión del cambio climático. Es muy claro que mencionaba yo como actividad empresarial y de empleo esta, que sin duda va a ser muy importante. Y bueno, una de las principales es frenar la deforestación y la reforestación. O sea, cada árbol para crecer absorbe el carbono. Pero si se tira, lo despide. Por eso se hace la prueba de carbono 14, lo va despidiendo. Entonces, deforestar no solo es dejar de absorber el carbono, sino emitir. Entonces, bueno, este campo es muy importante, tiene más tendencias y estamos queriendo estar ahí activamente. Otros compromisos que tenemos en salud, por ejemplo, estamos haciendo el año pasado 119,000 cirugías. Empezamos hace como 15 años haciendo 2,000. Este año hicimos 119, ya lo extendimos a Perú, donde vamos a hacer 50,000 en 3 años. Es un programa muy interesante. En los centros de salud del gobierno, los doctores de la Academia Nacional de Cirugía ponen su tiempo y van a operar a zonas rurales, donde además enseñan a los doctores locales, a veces no tan rurales. Y nosotros ponemos los viáticos, los instrumentos y el material, y se involucran personas de la localidad. El año pasado fueron 119,000, es un campo importante. Traemos muchos programas, por ejemplo, tenemos equipado como 2,400 equipos los centros de salud del gobierno para la atención perinatal, y que se llama Amanece o Arranca Parejo. Bicicletas para llegar a las escuelas en las áreas rurales donde se tardan 2 horas, entonces con esto llegan en 20 minutos y los niños van encantados a la escuela. Entonces tenemos varios programas. Si quiere le mando algún informe de la fundación, de una de las fundaciones. Estamos trabajando también en el deporte. Vamos a inaugurar ya el museo aquí en Polanco, de entrada gratuita, que en la parte cultural tenemos ahí una colección buena de arte europeo para los mexicanos que no pueden viajar. Nos traemos varios programas y ese realmente es un reto importante. Dice que cómo me gustaría que fuera el perfil de un alumno que se integre a trabajar con nosotros. Yo creo que pues es que se ponga la camiseta, que entienda bien la filosofía del grupo, que se integre, que busque el trabajo armónico, que no sea de los que forme parte de feudos que se contraponen unos con otros, sino que se integre como un gran equipo y que trabaje y que se prepare para formarse. Tenemos varios muchachos que han sido directores de algunas de las empresas a los 26 años, 28 años, que en 4 o 5 años llegan a esos niveles. A uno de ellos tiene ahorita 30, otro tiene 27, y bueno, pues que estudien, que se preparen, que trabajen. Ese es el perfil, y que se dediquen más al trabajo y a resolver los problemas que a la política empresarial. Entonces, yo diría que es muy importante, lo platicábamos antes de entrar, la experiencia, le llamaban las 10,000 horas, que estábamos hablando de un libro que se llama, creo que el nombre no quedó muy claro, pero creo que es Outliners, ya está en español. Ese es interesante leerlo para los que tengan interés en ver un poco el esfuerzo, la vocación, el talento, pero también las circunstancias. Dice, por ejemplo, que los que nacieron entre 54 y 56 llegaron a la edad joven adecuada para entrar a la explosión de la tecnología de la información, en las computadoras, Steve Jobs, Bill Gates, etcétera. Y luego, en otra época, en el siglo XIX, cómo coinciden de edades varios de ellos, que son los que desarrollan los ferrocarriles y la navegación y el transporte, etcétera. Eso creo que puede ser interesante. Pues creo que ya acabamos. Muy buenas ideas. Estas son las últimas. Las que usted crea convenientes. ¿Puedo? ¿Ya le paro o sigo? Ok. Sí. No, yo no me canso. Por eso me vine a sentar. No sé si alguno de los miembros del panel quisiera hacer una pregunta al ingeniero Slim. Aquí traigo. Ahí tiene más usted, contestará lo que usted quiera, pero si alguno de los miembros del panel quisiera preguntar. Contesto 2 o una.
¿Cómo logra un balance entre empresa y familia sin descuidar ninguna de las dos? Es que yo insisto en que la familia, los amigos, la vida personal, el amor a la vida, etcétera, le da a uno más energía y fuerza. Y que no son de horas. Cuando alguien está trabajando 16 horas, es que no ha sabido organizarse, el trabajo lo está rebasando. Es decir, hay que poder delegar y organizarse. No es razonable, salvo algunas etapas especiales, que uno en el negocio tenga que trabajar 16 horas o 14 horas. Pero tiene un equipo, tiene una organización, entonces cuando sabe delegar, y muchas veces nos cuesta trabajo delegar hasta por inseguridad propia, cuando sabe organizar, pues lo lógico es que no se sature con el trabajo. Ahora, si lo agarra de pretexto para no ir a su casa, pues ya es otra onda. Pero en realidad yo creo que no hace falta. Y lo que decía, que lo de la familia no es cuantitativo, es muy cualitativo, es la calidad con la que se convive en la familia. Y yo creo que no solamente son compatibles, sino que son necesarios. Es necesaria la vida familiar. Hay que ser un buen administrador, hay que ser práctico, pero muchas veces eso se contrapone con la ética y valores. ¿Cómo lograr una sinergia en la toma de decisiones de estos tres conceptos? Ética, valores y ser práctico. Yo creo que los valores fundamentales son esos, son fundamentales, igual que la ética. Pero cuando hablo de pragmatismo, es de que no queramos que hagan todo como nosotros pensamos. Hay que aceptar que los otros pueden tener otra manera de pensar, que tengan otras propuestas o tengan otro estilo de hacer las cosas, otra forma de hacer las cosas. Entonces lo que hay que hacer pues es comprender y aceptar que otros hagan las cosas de manera diferente y que ese pragmatismo está en saber cómo son los demás, conocer a las personas y dentro de esa capacidad que tienen, pues permitirles que desarrollen lo que pueden hacer. Y no pedirle peras al olmo o llevarlos al nivel de incompetencia, por ejemplo, ¿no? Pero sí buscar en esa actitud práctica que pase eso. Por ejemplo, obviamente la disciplina, el cuidado es importante, pero si iba a acabar el trabajo el martes y no lo acabó, bueno, pues correrlo puede ser un poco drástico, ¿no? Entonces hay que aceptar que pueda esta persona irlos midiendo. En la política es donde se puede presentar este conflicto. En la política a veces sí se puede presentar este conflicto Nixon. Hay un libro de Nixon que se llama Off the Records, que valdría la pena que lo lean los que quieran ver estas cosas. Off the Records, que es una entrevista que le hacen ya en edad avanzada, una muchacha que va a hacer su tesis de su carrera y convive con él preguntándole cosas y él le platica y le platica. Por ejemplo, eso de liderazgo, y él hablaba de gobierno. Perdón. ¿Cuánto tiempo esperar para ver si un negocio funciona? Yo creo que es luego, antes de hacerlo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. La buena planeación. Pues yo creo que ya, no sé si. Del autoempleo, del desarrollo de nuevos emprendedores. Yo creo que es muy importante, así como se bajó la mortalidad infantil, bajar la mortalidad empresarial. Apoyar el desarrollo de microempresas, el desarrollo de nuevas y pequeñas empresas, porque es donde se da el empleo. Hablé yo mucho de empleo y qué bueno que me preguntan esto, porque el empleo principalmente se genera en el autoempleo y en la pequeña y mediana empresa. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Yo creo que son dos cosas. Para bajar la mortalidad empresarial hay que quitar regulaciones. No es desregular un poco, que en lugar de 140 cosas sean 115.
hay que dejar que los trabajos limpios, vamos a llamar, se instalen y avisen después de que se instalaron, y que en lugar de que tengan que contratar un contador para que haga las declaraciones, que así como mandan la cuenta de predial, de luz, o entra la del agua, o el teléfono, pues se le mande el recibo para que sea como un cliente, que pague cuando sin tener que tener una gran organización local. Y financiamiento. Nosotros traemos un programa ahorita interesante de financiamiento en Telmex, en que a las pequeñas y medianas empresas le estamos prestando, creo que eran 35 o 40 meses de consumo a la pura firma. Tenemos ya como 30 y tantos mil, y son 1,000 mensuales los que está creciendo. Esto lo empezamos desde la fundación. Le dijimos a Inbursa, al grupo financiero, y a Telmex, que la fundación ponía la garantía para que echaran a andar el programa. Y no fue necesario. Al final, Inbursa da el crédito, toma el riesgo, se cobra en el recibo, que es la forma de operarlo con eficiencia, y si no paga, no se le corta el servicio. O sea que el riesgo de no pagar lo toma Inbursa. Y hay como 30,000 y pico de pequeñas y medianas. Entonces yo creo que hay que financiarlas. El programa nos asociamos también con Grameen Bank, con Yunus, para el microcrédito, pero se va despacio. Yo creo que hay que darles crédito, financiamiento, y que no tenga regulaciones. Gracias, hermano.